magistrados porque incumplieron con su responsabilidad. Yo diría que hay cosas que son relevantes en términos de lo que pasó en el Tribunal Federal Electoral. La primera es el cambio de criterio del tribunal. Nosotros en este libro comparamos a la sentencia que se dio en Colima, la sentencia que se dio en Tabasco, con la sentencia de la elección presidencial. Y decimos, en Colima, como bien dice el tribunal, intervino el gobernador del estado. Y la presencia en las elecciones del gobernador desequilibra la elección. Que el gobernador haya hablado mal del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática inclina la elección a favor del candidato del PRI. Y eso sirve para que el Tribunal Federal Electoral anule la elección. ¿Con un conjunto de elementos más? Con un conjunto de elementos más. Pero es un factor. Déjame decirte algo, Carmen, que es importante. Las pruebas son recortes de periódicos. En eso se basan las pruebas para anular la elección en Colima. Así es. Es bárbaro. En Tabasco. En Tabasco lo que dice el tribunal es, que también es sentencia, analiza que una serie de funcionarios locales, sin la presencia del gobernador, pero funcionarios locales de organismos estatales, intervinieron en favor del candidato del PRI. Y dice, como el candidato del PRI ganó por solo 1.18% de ventaja sobre el candidato del PRD, tengo que anular la elección, porque seguramente, si no hubieran intervenido, la elección hubiera podido ser distinta. En el caso de la elección presidencial, bueno, fuimos testigos todos de la presencia de Vicente Fox. Todos lo vimos hacer campaña en favor del candidato del PAN. Todos lo vimos hacer campaña en contra del candidato del Partido de la Revolución Democrática, de la coalición por el bien de todos, perdón. Y el tribunal dice, a pesar de que puso en riesgo la elección, no puedo anular la elección. Y el cambio de criterio no es explicable, Carmen, no es explicable. No tiene una explicación creíble y eso tenemos que llamar a cuentas a los magistrados para que nos los expliquen. Yo diría, ese es un punto así esencial de esta parte del libro. En el dictamen se dan cosas y yo creo que muy importantes. Aparte de que se reconoce la intervención de agentes que no pueden intervenir, que son los privados, las empresas privadas, también se reconoce la intervención de organizaciones del sector privado. Recordemos el Consejo Coordinador Empresarial, una asociación civil que se llama Ármate de Valor y Vota. Y en el Consejo Coordinador Empresarial hay el reconocimiento de ellos mismos, que son un conjunto de empresas los que lo mantienen. Y la ley dice claramente que ninguna empresa privada puede intervenir en una campaña electoral. Así es. Tal cual. En el caso de estas organizaciones, entre ellas Ármate de Valor y Vota, nosotros buscamos los registros fiscales de Ármate de Valor y no existe. Y yo creo que es gravísimo que haya intervenido Ármate de Valor y Vota, pero es tan grave como que las televisoras publicaron publicidad de alguien que no tiene un registro fiscal. Yo mañana me presento en la televisión y llevo un anuncio denostando al señor Felipe Calderón. Y me lo publican, lo exhiben en la televisión. Yo creo que alguna responsabilidad debería de tener el medio para decir eso no, hasta que no tenga la identidad perfecta de la persona que viene a publicar. Se dice en los desplegados, responsable de la publicación, y es una persona identificada. Déjenme hacer una pausa y regresamos con este tema. Bueno, los medios, que es todo un universo que Genaro Villamil ha tratado en esta La Guerra Sucia del 2006. Vamos a la pausa y regresamos con esto. Eso está padrísimo.
¿Cuál es? Los 280, el spot gate. Bueno, regresamos en esta conversión. Decías, Genaro, sobre los spots. Y bueno, seguíamos con el tema de los medios con Julio. Ligando lo que decía Julio, justamente los spots que son los financiados por las empresas de terceros de manera irregular son los que constituyen la parte medular de la guerra sucia, son los que más atacaron, más pánico moral generaron, son aquellos famosos spots en donde se comparaba a López Obrador con Hugo Chávez, donde se generaba todo un clima de miedo y de terror, y son justamente una buena parte de esos spots los que van a tener que ser analizados en este escándalo que se está gestando en torno al Spotgate, es decir, a los 287,000 bueno, que spots. debería estar a todo lo que da el No escándalo. están incluidos, no están incluidos porque el IFE no los está prorrateando, es decir, no los está incluyendo en la contabilidad del candidato beneficiado con esos spots, que fue Felipe Calderón. Si los incluyera... Sin embargo, están medidos por... por supuesto. Pero no se incorporaron en el reporte final que dio la autoridad electoral. Si se incorporaran, el gasto total de la campaña del PAN a la presidencia de la República sería de alrededor de 980 millones de pesos, cuando el tope de gastos es de 653 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de un supuesto en donde hay más o casi 300 millones de pesos de rebase de topes de campaña, que es otra irregularidad muy grave, que además merecería no solo la sanción del Instituto Federal Electoral al partido, sino hubiera merecido también por parte del tribunal un análisis muy serio, porque además aquí hay las dos cosas, el contenido de los spots. Hay tres cosas, el contenido de esos spots generaron un clima de polarización y de animadversión terrible. Por otro lado, el costo de esos spots fue el despilfarro más impresionante que hayamos vivido en una campaña electoral. Se sumaron además al gasto ya corriente que los tres principales partidos hicieron en spots. Y un tercer elemento, el tribunal no tomó en cuenta la irregularidad de que esos spots estaban financiados por terceros, por empresas privadas, cuando el COFIPE lo prohíbe explícitamente. O sea, fueron muy letristas en algunos conceptos, para tanto el IFE como el tribunal, para regular las elecciones, pero no han sido letristas ni han sido muy, digamos, precisos en este tipo de casos, en donde además están involucrados millones de pesos, ¿no? Déjenme hacer una pausa y regresamos en la parte final. Yo pensé que ya estábamos. Estamos en la parte final. Un minuto, Genaro. Como vimos, yo creo que todo el expediente de las elecciones del 2006 está vigente, está presente todavía, no se han cerrado los expedientes, las irregularidades están a la vista, y creo que la idea fundamental de Julio y mía en este libro es aportar elementos de información, aportar elementos de crítica y de interpretación, no solo para que sigamos viendo hacia el pasado, sino para que se enmiende radicalmente todo esto que permitió y que provocó que en el 2006 hubiera una guerra sucia, ¿no? Julio, nos vamos. Mira, yo creo que lo que dejamos es un testimonio de una investigación para lo que viene. No se puede contabilizar los gastos de campaña un año después de que terminan las campañas. No se puede revisar los spots después de que ya se dieron. Hay tantos vacíos en los procesos que permiten todas las ilegalidades y las irregularidades que se han cometido. Yo creo que hay algo que se tiene que pensar a partir de este tipo de documentos. ¿Cuáles son las sanciones que deben de tener aquellos agentes que violaron la ley? Porque lo que estamos viviendo es un régimen de impunidad absoluta. No importa que hayan comprado spots los particulares, que no pasó nada. No importa que haya intervenido Vicente Fox, que no pasó nada. No importa que, que los partidos políticos no hayan hecho una campaña, digamos, de propuesta, que no pasó nada. Entonces, creo que lo más importante que se pretende es romper con un régimen de impunidad que se está viviendo para tratar de tener elecciones distintas
en las intermedias y por supuesto en la próxima elección presidencial. Pues si no aprendemos las lecciones del 2006 estaremos fritos. Yo creo que hay mucha materia efectivamente de lo pasado, de lo que ha ocurrido, y aquí están en estas páginas los medios y los jueces, la guerra sucia de 2006. Gracias, Julio Scherer, por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Te aprecio mucho tu visita, sí. Y gracias, Genaro Villamil, gracias a los dos por platicar de este libro que está ya circulando en nuestro país. Con esto nos vamos, pásela bien, lo espero mañana. Buenas noches.